Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una noticia que ha dejado a todos sorprendidos. Afra Saraholu, en medio de una sesión de terapia, rompió en llanto al mencionar el nombre de Mert, confesando con voz entrecortada, "No puedo olvidarlo". ¿Qué pasó realmente entre estos dos famosos y por qué este momento ha generado tanta conmoción? Quédense porque la historia tiene detalles que no se habían revelado hasta ahora. Durante los últimos días, el nombre de Afra Saraholu ha estado en boca de todos los medios. La talentosa actriz, conocida por su frescura y carisma en cada proyecto, acudió a terapia para hablar de sus emociones más profundas. Según fuentes cercanas, todo transcurría de manera tranquila hasta que el nombre de Mert salió en la conversación. En ese instante, Afra no pudo contenerse y, con lágrimas en los ojos, exclamó, "Lo intenté todo, pero sigue presente en mi mente". Este instante, cargado de sinceridad, ha despertado la curiosidad de sus seguidores y también de los medios. Mert, quien también goza de gran popularidad, se ha mantenido en silencio. Sin embargo, amigos en común aseguran que él también sigue pendiente de Afra. Una de las frases más llamativas que circula entre su círculo cercano es, "Mert no la ha olvidado, simplemente guarda silencio para no complicar las cosas". Esta aparente conexión emocional que aún los une ha generado cientos de especulaciones sobre un posible reencuentro. La reacción de Afra en terapia ha sido vista como una muestra de vulnerabilidad y valentía. En un mundo donde los famosos intentan mantener siempre una imagen perfecta, verla confesar con tanta honestidad ha provocado empatía en miles de mujeres que siguen su carrera. En redes sociales, muchas usuarias comentaron, "Entendemos lo que siente Afra, todas hemos pasado por un amor que no se olvida fácilmente". Esta ola de comentarios demuestra cómo la vida personal de las celebridades puede conectar directamente con las experiencias de su público. Algunos expertos en relaciones han opinado sobre el caso. Según la psicóloga Mariana López, cuando alguien menciona a una expareja en un espacio terapéutico y se quiebra emocionalmente, es una clara señal de que existen sentimientos no resueltos. Afra, con su sinceridad, ha mostrado que la fama no la hace inmune al dolor. Estas declaraciones han dado aún más fuerza a la idea de que la actriz atraviesa un proceso complicado que muchas personas logran comprender y sentir como propio. Pero lo que más ha llamado la atención ha sido la frase exacta de Afra, "Unutamıyorum", que en turco significa "no puedo olvidar". Estas palabras no solo reflejan el peso de los recuerdos, sino también la profundidad de un vínculo que aún parece estar vivo en su corazón. En redes sociales, la frase se ha convertido en tendencia, acompañada de miles de mensajes de apoyo y teorías sobre un posible regreso de la pareja. Por su parte, Mert fue visto recientemente en un evento social, y aunque no hizo comentarios directos sobre Afra, se limitó a decir con una sonrisa tímida, "El pasado siempre nos acompaña de alguna manera". Sus palabras, aunque breves, fueron interpretadas como un guiño a la situación. Muchos de los asistentes afirmaron que al mencionar esto, su mirada reflejaba nostalgia. La escena de Afra llorando en terapia se volvió viral en cuestión de horas, multiplicándose en videos, memes y debates en todas las plataformas. Los titulares no tardaron en señalar el drama emocional de la actriz, mientras que sus fanáticos la defendían resaltando su valentía por mostrarse sin máscaras frente al público. En entrevistas previas, Afra había declarado que valoraba mucho la sinceridad en la vida y en el arte, y parece que ahora esas palabras cobran más fuerza que nunca. A medida que las imágenes y comentarios se esparcieron, también surgieron voces que pedían respeto. Muchos internautas recordaron que, detrás de la fama, Afra sigue siendo una persona que siente y sufre como cualquier otra. Este llamado a la empatía logró equilibrar el mar de especulaciones, recordando a todos que los famosos también merecen privacidad. La historia entre Afra y Mert ha sido tema de conversación desde hace años. Ambos compartieron proyectos y momentos públicos que alimentaron los rumores de un romance sólido.
Aunque nunca confirmaron oficialmente la relación, las apariciones conjuntas, las miradas cómplices y los gestos de cariño entre ellos eran más que evidentes para quienes lo seguían de cerca. Cuando anunciaron su separación, muchos se negaron a creer que era definitiva, y ahora, con estas revelaciones, las esperanzas de un reencuentro han resurgido. Los expertos en la industria del entretenimiento coinciden en que este tipo de confesiones pueden tener un doble efecto. Por un lado, humanizan a la estrella, haciéndola más cercana a su público. Por otro, pueden generar una presión mediática que dificulte aún más su proceso de sanación. Afra, sin embargo, parece estar dispuesta a afrontar el reto con autenticidad, aun cuando eso implique exponer sus heridas al mundo. En paralelo, algunos programas de televisión han invitado a panelistas para analizar cada detalle, desde la entonación de la voz de Afra hasta los gestos de Mert en su última aparición pública. Este fenómeno demuestra cómo la cultura mediática actual tiende a diseccionar cada aspecto de la vida privada de los artistas, convirtiendo sus emociones en espectáculo. No obstante, hay quienes ven en esta exposición un recordatorio de que las emociones humanas no distinguen entre celebridades y personas comunes. Mientras tanto, en las redes sociales el hashtag #unutamiorum sigue acumulando millones de menciones. Usuarios de diferentes países han compartido sus propias historias de amores imposibles o recuerdos imborrables, inspirados por la confesión de la actriz. Este movimiento inesperado ha transformado la frase en un símbolo universal de nostalgia y resiliencia. Lo más interesante es cómo esta situación ha logrado conectar a personas de distintas culturas y lenguajes en torno a un sentimiento común, el de no poder soltar a alguien que marcó profundamente sus vidas. Afra, sin proponérselo, ha abierto un espacio de catarsis colectiva donde el dolor se convierte en puente de unión entre desconocidos. Por otro lado, se especula que esta ola de atención podría tener un impacto en la carrera profesional de ambos. Productores y directores podrían ver en esta vulnerabilidad una oportunidad para ofrecerles proyectos cargados de dramatismo y emoción, aprovechando la identificación del público con su historia real. Incluso algunos fans han comenzado a crear campañas en línea para que vuelvan a actuar juntos en una nueva producción. Mert, fiel a su estilo reservado, mantiene el silencio, aunque sus gestos parecen decir más que 1000 palabras. Cada vez que aparece en público, los periodistas no dudan en preguntarle por Afra, y aunque él esquiva las preguntas, la nostalgia en su rostro no pasa desapercibida. Esto alimenta aún más las especulaciones y mantiene viva la narrativa de un amor inconcluso. En conclusión, la confesión de Afra Saraoglu no solo ha revelado una herida personal, sino que ha despertado una conversación global sobre el poder del amor, la dificultad de olvidar y la valentía de mostrarse vulnerable. Lo que comenzó como un momento íntimo en una sesión de terapia, terminó convirtiéndose en un fenómeno mediático que trasciende fronteras, idiomas y generaciones. Y aunque nadie sabe con certeza si el destino volverá a unir a Afra y Mert, lo que sí es seguro es que esta historia ya ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva de sus seguidores. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Será que Afra y Mert volverán a encontrarse? ¿O este es solo un reflejo de un pasado que sigue vivo en sus corazones? Déjenme sus comentarios, quiero saber qué piensan sobre esta conmovedora situación. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias. Hasta la próxima, queridos seguidores.